Vamos a orar. Padre, te doy gracias en el nombre de Jesús por esta hermosa mañana en la que vamos a recibir tu palabra. Esa palabra que nos transforma, que nos liberta, que nos sana, que nos cambia, Padre. Háblanos en esta mañana tu poderosa palabra, Señor, que yo lo necesito. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias a Dios vamos a empezar una nueva serie que hemos titulado 27 verdades fundamentales del reino de Dios. Estas verdades fueron dadas por Jesucristo en el famosísimo Sermón del Monte. Es más, ya comenzamos con la primera verdad fundamental el día que hablamos de la sal. ¿Recuerdan? No pierdas tu sabor. La sal, esa es la primera verdad fundamental, que debemos ser de influencia. Hoy día vamos a ver la segunda verdad fundamental, que se llama la ley es eterna. Así que alista tu cuaderno, alista tu lapicero, y me encanta porque muchos hermanos en la semana que hemos estado conversando, orando y compartiendo, me decían: pastor, ahora sí tengo que aplicar la llave número 3, la llave número 2, ¿no? Entonces me encanta que estén ahí apuntando y aprendiendo la palabra de Dios, porque de verdad eso es de mucha bendición, y a mí me alegra saber que ustedes están recibiendo esa palabra. Así que toma ahí un blog de notas, consíguete un cuadernito, un papel o en tu mismo celular y anota la prédica en esta mañana para que sea de bendición a tu vida. Mateo capítulo 5, versos 17 al 20. Vamos a leer en esta mañana. Dice la palabra de Dios: no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseñe a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no fuera mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Amados míos, no podemos pensar que como estamos en el tiempo de la gracia, ya la ley quedó abolida. Ya la ley no sirve para nada. Ahora yo vivo en la gracia de Jesús. Jesús me perdona todos mis pecados. Entonces cada vez que peco puedo ir a Jesús y que me perdone libremente. Así que qué lindo es mi Jesús, que me perdona todo. Así que ya, y hago lo que quiero, lo que me da la gana. Amados míos, eso no funciona así. Y si estabas pensando eso, mándalo a volar inmediatamente de tu cabecita. La palabra de Dios dice: no penséis, dice Jesús, no piensen que yo he venido a anular la ley. Yo he venido, dice, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Jesús mismo dijo: yo he venido para cumplir la ley de Dios. La ley de Dios tienes que cumplirlo en tu vida a cabalidad. Es la ley de Dios y se cumple. Y vamos a ver por qué hay que cumplir la ley de Dios y para qué debemos cumplir la ley de Dios. Hoy día vamos a ver. Pero empecemos explicando qué es la ley de Dios. Pastor, dígame, ¿qué es la ley de Dios? ¿Es los 10 mandamientos? ¿Es los 5 libros, los 5 primeros libros de la Biblia? ¿El Pentateuco? Lo que llamarían los judíos la Torá. Es la ley de Dios, toda la ley de Dios. ¿Qué es la ley de Dios? Te vamos a decir muy simple. La ley de Dios se resume en el amor. ¡Qué lindo! ¿Cierto? A muchos les gusta. Dios es amor, Dios es lindo, amoroso, pero Dios es justicia. No, Dios es amor y es lindo. ¿Cierto? Aguanta un ratito, vamos a ver eso. En la Biblia dice en Mateo capítulo 22, verso 37 al 40, dice: Jesús les dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento, y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Qué hermoso, ¿cierto? Entonces, pero la gente comúnmente se queda con la segunda parte de este versículo y se queda con: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pastor, yo me voy al cielo. ¿Por qué? Porque yo amo a mi papá, a mi mamá, a mi perrito, a mi gatito, amo a mi primo, a mi prima. Yo amo a todo el mundo. Todo el mundo pisa en love, paz y amor para todos, ¿cierto? Así que me voy al cielo. Aguanta un ratito. Esa es la segunda parte. Hay un primer mandamiento que Jesús dice. Lo primero es esto: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón,
corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Tú puedes amar a tu prójimo, pero si no amas a Dios primero en tu vida, si es que la primera razón de vivir en tu vida es Dios, entonces si no estás haciendo eso, si no le estás amando con todo tu entendimiento, con toda tu conducta, con todo tu proceder a Dios, entonces de nada sirve lo otro. Lo primero es amar a Dios con todo tu corazón. Reverenciar a Dios en tu vida, derramar tu corazón, tu voluntad, tu prudencia, tu sabiduría, tu entendimiento a Dios, con toda tu mente, dice, amar a Dios. Eso es la ley de Dios, amor, amar a Dios con todo lo que eres. Eso es realmente la ley de Dios y así es como la cumple. Si tú me dices, yo amo a Dios con todo mi corazón, es que estás sometiendo tu vida a la voluntad de Dios y a su palabra. Amén. Entonces, otra pregunta que quiero contestar en esta mañana es, ¿podemos conocer a Dios sin guardar sus mandamientos? Mira lo que dice la Biblia. En 1 de Juan capítulo 2, verso 4 al 6, dice, yo le conozco y no guardo sus mandamientos. El tal es mentiroso, dice la Biblia, y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Si yo digo, yo conozco a Dios, yo creo en Dios, pero andas en caminos que a Dios no le agrada, lejos de la ley de Dios, lejos de amarlo con todo tu mente, tu corazón y tu alma a Dios, sino que amas más tu vida, tus gustos, tus ganas de hacer las cosas y no te importa nada más, entonces ciertamente no estás conociendo a Dios porque no cumples su palabra, su ley, lo que Él enseña y lo que Él requiere. Por eso dice, aquel que dice conocer a Dios pero no guarda sus mandamientos, entonces es mentiroso, está mintiendo. Amados míos, veamos algo muy puntual. En esta mañana es importante conocer que la ley de Dios está vigente y está para cumplirlo. Está con un propósito. Y por eso vamos a ver 4 aspectos de la ley de Dios. 4 aspectos por qué la ley de Dios es tan importante. Por qué debemos tomarlo en cuenta. Número 1, el primer aspecto de la ley de Dios es que la ley de Dios es perfecto. Es perfecto, no tiene errores y es inmaculadamente perfecto. Ahorita lo vamos a ver. Salmos capítulo 19, verso 7 dice, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. La ley de Dios es perfecto y no tiene errores. Convierte el alma. Esa es la ley de Dios. Es tan perfecta que convierte el alma de aquella persona que conoce la ley de Dios, que se entrega a la ley de Dios y quiere transformar su vida. Convierte hasta al hombre o a la mujer más sencilla, más humilde, sin conocimientos. Al conocer y abrazar la ley de Dios, lo vuelve sabio, dice la palabra de Dios. Romanos capítulo 7, verso 12 dice, de manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Verso 14 dice de Romanos 7, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Necesitamos la ley en nuestra vida. Necesitamos la ley en nuestra vida para ir perfeccionándonos. Aquel que diga, no, yo estoy perfecto, yo estoy hecho un trome, pastor, yo no necesito nada, yo estoy excelente. Amado hermano, qué bueno por ti, pero yo sí necesito seguir perfeccionándome en Dios, porque yo entiendo que lo bueno es enemigo de lo mejor, y yo quiero cada vez algo mejor en mi vida, y sé que la ley de Dios, la palabra de Dios, me va a perfeccionar, me va a ir puliendo, va a ir sacando todas esas impurezas de mi vida, porque la ley de Dios es perfecta y me perfecciona, es para lo espiritual en mi vida, para ir perfeccionando mi vida espiritual, mi relación con mi Dios. Eso es importante. Por eso yo necesito la ley de Dios, porque la ley es perfecta y la ley me perfecciona. Número 2, dice la palabra de Dios, que el segundo aspecto de la ley de Dios es que la ley de Dios tiene un propósito. La ley de Dios tiene un propósito. Dios todo lo que hace, siempre lo hace con un propósito, y definitivamente la ley no es algo diferente a ello. La ley ha venido a nuestra vida y ha sido enviada por Dios para cumplir un propósito en tu vida y en mi vida.
Y básicamente te lo voy a decir así de fácil y sencillo. ¿Cuál es el propósito de la ley de Dios? Es revelar tu estado, tu condición, en qué estado te encuentras, cuál es tu condición, así como las mujeres cuando están embarazadas, por ejemplo, van a hacerse la ecografía para ver cómo va su estado, en qué condición va, cuántos meses va, si el bebé está creciendo sano, si el bebé está creciendo fuerte, si está desarrollándose como debería, para ver cómo es la situación. Justamente el propósito de la ley es ver en qué estado estamos, si estamos caminando en rectitud o si estamos chuecos, estamos en pecado, estamos en desobediencia, estamos en caos, nuestra vida está en desorden por falta de la ley. Y justamente la ley va a venir a nuestra vida para revelar el estado, nuestra situación real, para no vivir engañados, porque podemos pensar que estamos perfectos, que no le hacemos daño a nadie, pero ahí viene la ley de Dios para poner realmente en consideración nuestro verdadero estado, nuestro verdadero estilo de vida. Romanos 3:20 dice, ya que por las obras de la ley, ningún ser humano, dice la palabra, será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Si no existiera la ley, hermanos míos, tú y yo no sabríamos qué está bien o qué está mal. La ley ha venido para revelarnos en qué estamos andando mal. La ley ha venido para indicarnos que eso que estamos haciendo no está bien, que ese camino que estamos siguiendo no está bien, que eso que estamos adorando o reverenciando no está bien. Necesitamos un estándar, necesitamos unas reglas, necesitamos leyes. Imagínate nuestra sociedad si no hubieran leyes. Cada uno haría lo que quisiera y nadie podría decirle nada. Existe orden en nuestra sociedad, existe justicia en nuestra sociedad porque existe la ley. Exactamente de la misma manera, la ley de Dios viene a traer orden a nuestra vida. Cuando decidimos vivir sin ese orden, decidimos vivir en el caos y en el desorden. Por eso que muchas veces nos va muy mal en nuestra vida y tomamos decisiones que realmente nos arrepentimos después. Romanos capítulo 7, verso 7 dice, ¿qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Exactamente, yo no podría conocer que algo es pecado si realmente la ley no lo dijera. Por eso que Dios nos ha dado la ley para poder revelar nuestro estado de pecado. La ley dice, no mentirás, y tú mientes, has quebrantado la ley de Dios. Has roto la ley de Dios. Pero pastor, yo no miento. Pero si has robado, has roto la ley de Dios. Así que la paga del pecado, dice la palabra de Dios, es la muerte, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, dice la palabra. Entonces, la ley ha venido para revelar la maldad de nuestro corazón. La ley ha venido para confrontarnos. La ley tiene un propósito, es confrontar tu vida para que tú tomes una decisión. Esa es la oportunidad que Dios nos da. Para eso ha venido la ley, para perfeccionarte, para mejorarte, para que hagas un cambio en tu vida. Para eso está la ley de Dios. Ese es su propósito, revelar tu estado y tomes una decisión. Romanos 5:20 dice, pero la ley se introdujo para el que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Es como cuando tú vas por el Callao en alguna de las zonas y hay fotopapeletas, ¿cierto? Entonces hay muchos ya que se detienen. Antes, cuando no había esa fotopapeleta, todos pasaban corriendo. Pero los que no saben que por ahí hay fotopapeletas, pasan corriendo. Entonces, así como abundan las papeletas porque hay restricciones, así como hay restricciones porque hay una ley, abunda el pecado. Si no, no supiéramos que tenemos pecado, no supiésemos que tenemos transgresiones y pensaríamos que estamos bien todo el tiempo, y no podríamos mejorar, ¿cierto? Pero la ley ha venido para mejorarnos, para revelar en qué realmente estamos. Pero mucha gente no quiere ver la ley de Dios, no quiere saber de la ley de Dios, por ende, no mejora su vida y no mejora su condición. Amados míos, el tercer aspecto de la ley de Dios es interesante y es algo muy frecuente y triste, que la ley de Dios no debe ser despreciada. La ley de Dios no puede ser despreciada o menospreciada y lamentablemente ocurre. Mucha gente que no quiere saber nada de la palabra de Dios, nada de la ley de Dios. No me vengas, por favor, a hablar de la palabra de Dios, de la ley de Dios, que Dios dice que yo haga tal cosa. No. Déjame vivir mi vida como quiero,
como a mí me gusta hacer esto, a mí me gustan mis chelas, a mí me gusta mi cigarro, me gusta mi droga, me gusta la fornicación, me gusta mentir, a mí me gusta eso, así que no te metas en mi vida, la ley de Dios allá y yo aquí. Mientras Dios no se meta con todo bien, así que tú con tu Dios allá, pero la ley de Dios no va a entrar a mi vida. Yo quiero seguir adorando a mis santitos, haciendo mi vida como quiero. Por favor, no tengamos problemas, no hablemos de eso. Así que, y menospreciamos la ley de Dios en nuestra vida. Y después nos preguntamos, ¿por qué nos va mal? ¿Por qué siempre seguimos en lo mismo? ¿Por qué tengo plata pero no tengo paz? ¿Sabes por qué? Porque la ley de Dios está aquí y tu vida está aquí. Entonces, mientras no se encuentren y tú la sigas menospreciando de tu vida, la sigas sacando de tu vida y no quieras aprender la ley de Dios, no quieras aprender la palabra de Dios, entonces no vas a tener conocimiento. Y la palabra de Dios dice que el pueblo perece por falta de conocimiento. Y sabemos que el conocimiento te da poder. Pero ¿qué poder vas a tener si no conoces la ley de Dios? Si no conoces la palabra de Dios, si no escudriñas la ley de Dios, si no la guardas, sino que más bien la desprecias, sino que más bien la rechazas. Acá en la iglesia estamos llevando cursos para que aprendas la ley de Dios, para que aprendas la palabra de Dios. Y lamentablemente, de repente, mucha gente dice, oye, métete al curso o esto. Sí, después, no hay tiempo. Pero para otras cosas sí hay tiempo. Entonces, amados míos, la palabra de Dios nos enseña. Según de Crónicas 36:16, dice la palabra, mas ellos hacían escarnio de los mensajeros de Dios y menospreciaban sus palabras y burlándose sus profetas hasta que subió la ira de Jehová contra su pueblo y no hubo ya remedio. Vemos nuestra sociedad cómo está, alejándose y menospreciando y despreciando la palabra de Dios y adoptando filosofías, nuevas corrientes ideológicas, queriendo implementar, queriendo destruir la familia, los buenos valores, lo que la palabra de Dios enseña, tratando de sacar la Biblia en las iglesias. Hacia eso está yendo nuestra sociedad, hacia eso está llevando el sistema. Y por eso la palabra de Dios dice, hasta que subió la ira de Jehová contra su pueblo y no hubo ya remedio. Amados míos, este es un tiempo que el Señor está regalando para que la gente pueda entender de que es tiempo de volver tu corazón a Dios, de volver a la ley, amar la ley de Dios, caminar en la ley de Dios, enamorarse de Dios, enamorarse de Jesucristo, conocer a Dios como hemos leído hace un momento. Si dices conocerme, entonces guardas mi palabra, no la menosprecias. Este es un tiempo para volver a la ley de Dios, para volver a la palabra de Dios y caminar con la ley de Dios, no menospreciando, no sacándola de tu vida, de tu familia. Por favor, no me leas la Biblia en esta casa. ¿No sabes que no estás trayendo bendición de esa forma? Amados míos, Amós capítulo 2 verso 4 dice, así ha dicho Jehová, por 3 pecados de Judá y por el 4 no revocaré su castigo, porque menospreciaron la ley de Jehová y no guardaron sus ordenanzas, y les hicieron errar sus mentiras en pos de las cuales anduvieron sus padres. ¿Cuántos de nosotros hemos pagado los errores de nuestros padres justamente por menospreciar la palabra de Dios? Por no caminar dentro de la ley de Dios, sino que caminar bajo sus propios conocimientos, bajo sus propios gustos, bajo sus placeres. Y eso viene a ser una maldición para la vida de muchos hijos, de muchos nietos. Pero amado mío, la buena noticia es que tú hoy día puedes hacer un cambio. No tiene que repetirse la historia en tus nietos, en tus hijos. Tú puedes atesorar la ley de Dios en tu vida, amarla, cumplirla y ser de bendición. La palabra de Dios dice que si guardamos los mandamientos de Dios, la bendición de Dios es por millares de generaciones, por 1000 de generaciones. Amados míos, si tú has experimentado una vida de consecuencia de que tus padres o tus abuelos vivieron una vida menospreciando la palabra de Dios y siguieron sus propias filosofías y sus propios gustos, y por eso que ahora estás experimentando lo que estás viviendo, no repitas ese mismo círculo, rompe el círculo y empieza una vida no menospreciando la palabra, no menospreciando la ley, sino que amándola. Marcos capítulo 7, verso 9, la palabra de Dios dice, les decía Jesús también, bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestras tradiciones. Muchas veces no queremos saber de la palabra de Dios porque va a confrontar nuestras tradiciones, nuestras religiones. Y cuando uno viene y les dice, oye, la palabra de Dios enseña que eso no se debe hacer. No, por favor.
No te metas con mi tradición, no te metas con mi virgencita, no te metas con esto, no te metas con el otro. Yo siempre hago eso, no te metas. Mientras tú no te metas, no, yo no me estoy metiendo. Te estoy solamente queriendo decir que la palabra de Dios enseña esto. Entonces, amados míos, no se trata de una religión, no se trata de una tradición, se trata de Dios, de agradar a Dios. Y lo que Dios dice es que debemos guardar su palabra, amar su palabra y no despreciarla. Si está bien lo que estás haciendo, entonces no vas a tener temor de leer, de escudriñar, de estudiar la ley de Dios. ¿Por qué tienes temor de leer la Biblia? ¿Por qué tienes temor de escudriñar la palabra, de que te enseñen la palabra, de que aprendas la palabra, que el Espíritu Santo te guíe en el conocimiento de la ley de Dios? No, anda ahí, no desprecies la palabra por tus tradiciones. El mismo Jesús decía, invalidas el mandamiento de Dios para guardar vuestras tradiciones. Necesitamos hacer un cambio en nuestra vida. No podemos seguir invalidando el poder de la palabra de Dios por seguir manteniendo costumbres o tradiciones que nos están robando bendición de verdad. A veces tú dices, yo ando bien, porque me hacen milagritos, porque pasa eso. Tú no sabrás qué es lo mejor hasta que no lo descubras. Tú puedes decir, esto está bueno, ¿y qué hay de lo mejor? Pero esto puede ser lo mejor, pero nunca sabrás si hay algo mejor si es que no lo descubres. Mientras tú sigas despreciando la palabra de Dios y no te animes a escudriñar, a conocer, a aprender, entonces no vas a saber qué es lo mejor. Amados míos, la gracia de Dios nos va a llevar a conocer su palabra y amar la ley de Dios, a enamorarnos de la ley de Dios. Aspecto número 4 de la ley de Dios. La ley de Dios ha venido para ser guardada. Debemos guardarla en nuestro corazón. Debemos atesorarlo. Debemos enamorarnos de la palabra de Dios. Que eso sea nuestra regla. Que esa sea nuestra ley de vida. No tus leyes, no tus conocimientos, sino que la ley de Dios sea ese canal por donde fluye, por donde caminas, por donde transitas diariamente. Si la ley de Dios dice que no, es no. Si la ley de Dios dice que sí, es sí. Si la ley de Dios llama eso bueno, es bueno. Si la ley de Dios llama eso malo, es malo. Pero mucha gente sale con esta excusa tan grande que dice, es que eso ha sido escrito por los hombres. Y yo, como siempre le digo, de verdad han tenido que ser hombres súper sabios para adelantarse miles de años y decir lo que está pasando hoy día y lo que la ciencia comienza a descubrir o a tratar de explicar hoy en día. Ya la Biblia lo enseña. Hoy la gente a los pecados le llama problemas, siempre tratando de disfrazar. Pero justamente la ley de Dios es importante porque viene a revelar nuestra condición. Y cuando tú guardas y atesoras la palabra de Dios, siempre te está redarguyendo, siempre te está instruyendo para hacer cambios en tu vida. Cambios en tu vida. No para que lo sigas guardando, eso que está mal, ya olvídalo, va a pasar. No, saca de tu vida ese pecado. Hoy la gente no quiere llamar a las cosas pecado, quiere llamarle problema. Yo tengo un problemita. ¿Cuál es tu problema? Tengo problema con el alcohol. Ese es un pecado. Tienes una atadura en tu vida. Yo tengo un problemita. ¿Qué problemita? Que paro endeudado. Ese no es un problema. Ese es un pecado. La codicia. El desorden en tu vida. Amados míos, este mundo no quiere que seamos libres. Pero Dios ha venido para que seamos libres y vamos a ser libres a través de la ley de Dios porque nos va a ayudar a romper esas cosas que no nos dejan avanzar. Por eso que Dios quiere que guardemos esta ley en nuestro corazón, porque Dios quiere llevarnos a algo mejor en nuestra vida. Pero para algunos la ley es un problema. Es como decirme que el semáforo en rojo es un problema. Hermano, ¿qué pasaría si no existiesen los semáforos en rojo? ¿Cuánta gente moriría? ¿Cuántos choques habrían? ¿Cuántos choques hay en un lugar que no hay un semáforo? Un montón, ¿cierto? Igual, imagínate la vida de un hombre, de una mujer, sin la ley de Dios. Es un caos, es un desorden, hay dolor, hay lágrimas, hay frustraciones.
Porque no hay reglas, porque no hay sabiduría, porque no hay temor de Dios. Cuando la ley de Dios forma parte de tu vida, hay instrucción, hay sabiduría. Por eso vamos a ver en Deuteronomio 17:19, cómo Dios mismo le da una recomendación al pueblo cuando tengan un rey. Y le dice, cuando ustedes tengan un rey, le dice esto, cuando ustedes tengan un rey, ese rey tiene que tener consigo, le dice en Deuteronomio 19, y tendrá consigo una copia y leerá en él todos los días de su vida, para que aprenda a temer a Jehová su Dios, para guardar todas las palabras de esta ley y estos estatutos para ponerlos por obra. Imagínense un liderazgo sin ley, sin reglas, sin la ley de Dios. ¿Hacia dónde te va a llevar? Hacia una nación con corrupción, con robos, como lo vemos ahora. Pero si la ley de Dios abunda en su corazón, va a haber temor de Dios en ese hombre, en esa mujer. Imagínate un padre de familia sin la ley de Dios en su vida. ¿Hacia dónde lleva su familia? ¿Hacia dónde lleva su matrimonio? ¿Hacia dónde? Josué capítulo 23, verso 6. Aquí Josué, el gran líder militar, el segundo después de Moisés. Moisés le entregó la responsabilidad de liderar y entrar con todo el pueblo de Israel a la tierra prometida. Y conquistó, hizo cosas maravillosas y tremendas. Josué ya estaba anciano, llama a los líderes de Israel y les dice, les voy a dar un consejo, una recomendación. Esforzaos, pues, mucho, ¿en qué? En guardar y hacer todo lo que está escrito en el libro de la ley de Moisés, sin apartaros de ello ni a diestra ni a siniestra. Está diciendo, si ustedes quieren seguir avanzando, si ustedes quieren seguir conquistando, si ustedes quieren ver cosas mejores en su vida, milagros mayores de los que ya hemos experimentado, que se abre el mar rojo, que nos acompañe una columna de fuego, todo eso, si ustedes quieren seguir experimentando el poder de Dios en su vida, no se aparten ni a diestra ni a siniestra de la ley de Dios. Consejo de un gran líder. Si quieren seguir teniendo victorias en su vida, no se aparten de la ley de Dios. Hoy todo el mundo habla de la gracia, pero no habla de la ley. Ya puedo hacer, total, Dios mira el corazón. Amarás al Señor tu Dios con todo tu alma, tu mente y tu corazón, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Lo segundo es lo segundo y lo primero es lo primero, hermano. Entonces, si deseamos seguir avanzando en la vida, si deseamos realmente mejorar en nuestra vida, un consejo fue, no te apartes, guárdalo. Y seguimos con más consejos de hombres grandes, héroes de la fe, en la Biblia. Primera de Crónicas 22:12. Primera de Crónicas 22:12, la palabra de Dios dice y nos cuenta la historia de cómo David está heredándole el reino a su hijo, a Salomón, y le va a dar un consejo. Le da varios consejitos, pero le da uno central, poderoso. Poderoso, este hombre, David, un hombre conocido como el hombre conforme al corazón de Dios. Le dice en 1 Crónicas 22:12, y Jehová te dé entendimiento y prudencia, para que cuando gobiernes a Israel, guardes la ley de Jehová tu Dios. Está diciendo, ahora que vas a gobernar, necesitas entendimiento y prudencia, ¿para qué? ¿Para tomar buenas decisiones y todo? No. Necesitas inteligencia, necesitas prudencia, necesitas entendimiento para guardar la ley de Dios. Porque si tú guardas la ley de Dios, te va a ir bien. Vas a ser un gran líder, vas a ser un gran rey, va a ser de bendición tu familia y te va a ir bien. A mí me resultó, le dice David, y entonces a ti te va a resultar, porque tendrás el favor de Dios en tu vida. Así que entendimiento y prudencia, ¿para qué? Para guardar la ley de Dios. Y ese consejo está vivo para nosotros. Y es más, Salomón no se quedó atrás y nos dejó ese consejo y está en Proverbios 28:7, el hombre más sabio de la tierra hasta que vino Jesucristo. Salomón diciéndonos un consejazo. ¿Y cuál fue ese? El que guarda la ley es hijo prudente, mas el que es compañero de glotones avergüenza a su padre. Aquel que guarda la ley realmente trae honor a su familia. Porque le va a ir bien, porque va a tomar buenas decisiones, porque va a andar bajo el favor de Dios.
y va a traer honor a su padre, a su madre, a su familia. Pero en cambio el que vive lejos de la ley de Dios, vive bajo su prudencia, vive bajo su gusto, lo que da la gana en la vida, trae muchas veces vergüenza a su familia, trae tristeza a su madre, trae tristeza a sus padres. Amados míos, la palabra de Dios es real y se cumple. Por eso es importante en esta mañana, Dios nos está invitando a hacer un cambio en nuestra vida, a atesorar la ley de Dios para nuestra vida, a guardar su palabra en nuestra vida. Y si tú hasta este punto de tu vida has estado rompiendo la ley de Dios, has estado quebrantando la ley de Dios, definitivamente tú y yo que hemos quebrantado, hemos roto la ley de Dios y hemos hecho muchas cosas malas, justamente no podríamos ser salvos porque hemos roto la ley de Dios, y la palabra de Dios dice que la paga del pecado es la muerte. La paga de la desobediencia es la muerte. Por eso hoy muchos andan muertos espiritualmente y están ahí en su vida en un caos. Por eso es tan hermoso que Dios nos dio la ley para pulirnos, para confrontarnos, pero también nos dio a Jesucristo, porque sabía que habíamos roto la ley y no había forma de salvarnos. Pero nos dio a Jesucristo, para que por medio de Jesucristo, tú y yo podamos ser salvos. La ley no salva, solo Jesucristo. No hay nada que tú puedas hacer para que puedas ser salvo, porque ya rompiste la ley. Pero Jesucristo, que no rompió la ley, sino que era puro, sin mancha, sin pecado, Él se presenta delante de Dios para todos aquellos que creen en Él, y pueden ser salvos por la fe en Jesucristo. Amados míos, la ley no te condena. Dios no te condena. Nosotros nos condenamos. Dios nos ha dado la ley para pulirnos, para perfeccionarnos, para confrontarnos. Y Jesucristo está ahí como esa puerta de salvación para salvarte, para que tú tengas esa oportunidad de ser salvo. Pero hay veces que conoces la palabra, te explican la palabra, te explican la ley de Dios y tú sigues viviendo tu vida. Entonces menosprecias la ley, menosprecias a Jesús y después dices, Dios, qué malo que es que me condena. Dios no es malo, Dios te está dando la ley para pulirte y te da a Jesucristo para que puedas ser salvo y tengas la oportunidad. Entonces, si hay alguien que te está hablando de Dios, si tú esta mañana estás escuchando la palabra de Dios, es porque Dios te está dando una oportunidad y te está diciendo, has quebrantado la ley, pero te doy la oportunidad de que Jesucristo venga a tu vida y seas salvo. Y todos aquellos que hemos entregado nuestra vida a Jesús y somos salvos por nuestra fe en Jesús, no significa que podemos vivir nuestra vida ahora así como nos da la gana. No, por eso mismo Jesús dijo, vengo a que cumplan la ley. Yo he venido a cumplir la ley. Es más, y tenemos con mayor razón, que si hemos entregado nuestra vida a Jesús y Jesús nos ha salvado del pago que teníamos que hacer por haber transgredido la ley, porque tendríamos que ser juzgados por romper la ley, como pasa aquí. Si tú robas algo a alguien, te mandan al juez y te mandan a la cárcel, ¿sí? Tienes que pagar. Pero Jesús ha pagado por nosotros, Jesús nos ha dado una nueva oportunidad. Entonces ahora tenemos que vivir amando la ley. No porque la ley pueda hacer algo por nosotros, sino porque la ley es demostración de que tú amas a Dios y que estás agradecido por ese regalo que te ha dado, y por llevar dignamente ese regalo de la salvación. Yo voy a vivir honrando a mi Dios, cumpliendo la ley de Dios, como una nueva criatura que soy. Como dice en Salmos 48, me deleito en hacer tu voluntad, Dios mío. Tu ley la llevo dentro de mí. Me deleito en tu voluntad, Padre. Por eso tu ley la llevo dentro de mí, porque me has salvado. Y yo quiero honrarte con mi vida, tomar decisiones basadas en tu palabra, ya no en mi prudencia y mi voluntad. Entonces, con mayor razón, ahora vivimos cumpliendo la ley por amor, por amor a Dios. Y amados, hay una bendición tremenda en cumplir la ley. La ley de Dios no ha sido puesta para hacerte la vida de cuadritos, ha sido para bendecir tu vida, para que tú hagas cambios en tu vida, para que venga la transformación a tu vida. Por eso Josué 1:8 dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¿Ya ves? Está. Pero es tuya la decisión. Tú decides vivir en la ley,
vivir en tu fe en Jesucristo para ser salvo y caminar en la palabra de Dios, y es la promesa de Dios, ser prosperado y que todo te salga bien. Ahí está la palabra. ¿Por qué me sigue saliendo mal la cosa, pastor? Si he entregado mi vida a Jesús, pero no estás viviendo como la ley dice, como la palabra de Dios enseña, pues. Entonces todo fue de boca para afuera. Entonces ahora tienes que hacer una verdadera conversión, entregar tu vida a Cristo de verdad, ponerte en la palabra de Dios, caminar en la ley de Dios, y todo te saldrá bien y serás prosperado en todo. Esa es la promesa de Dios. Y si Dios lo dice, Él lo cumple. Así de simple, porque Él no miente. Su palabra es verdad. Entonces, amados míos, dejemos de despreciar la ley y enamorémonos de Dios. Si tú no has entregado tu vida a Jesús, pero definitivamente tú has quebrantado la ley en tu vida, si alguna vez has mentido, si alguna vez has robado, si alguna vez has deshonrado a tus padres, has sido desobediente, si alguna vez te has hecho imágenes, las has adorado, te has reverenciado a ellas, si has codiciado, etcétera, etcétera. Amados míos, entonces has quebrantado la ley, y la única forma de que puedas ser salvo y poder gozar de esta vida eterna hermosa, la única oportunidad que tienes es entregar tu vida a Jesús. Solo la justicia de Cristo puede salvarte, y la justicia de Cristo puede declararte a ti inocente de ese juicio que te tocaría, declararte culpable. Pero Jesucristo, por dar su vida en la cruz, puede hacer que tú seas declarado inocente. Solamente tienes que creer en Jesús, entregarle tu corazón y cambiar de vida. Nada más. Cambiar de estilo de vida. No te estoy diciendo entrar a una religión. No, Jesucristo no vino a poner religiones. Vino a darnos un estilo de vida. Y muchos le llaman a ese estilo de vida cristiano. ¿Qué es cristiano? Ser un seguidor de Cristo. ¿Casa de amor de qué religión es? Somos cristianos, seguidores de Cristo, enamorados de Cristo, locos por Cristo. Que cada día queremos conocer más de su palabra y enamorarnos más de Él porque le debemos tanto. Eso es casa de amor. Amados míos, si tú quieres entregar tu vida a Cristo, si tú quieres ponerte a cuentas con Cristo, este es el momento. Y yo quiero orar contigo y que tú puedas entregarle tu corazón a Dios. Si deseas hacerlo, ora conmigo en este momento. Padre, en esta mañana te pido perdón por todos mis pecados. Te pido perdón por todas las veces que he menospreciado tu palabra. Porque he roto, Señor, he roto tu palabra, tus leyes, Señor. Y te pido que me perdones. Sálvame. Creo en Jesucristo como el Señor y Salvador de mi vida. Lo recibo en mi corazón. Padre, escribe mi nombre en el libro de la vida. Te entrego mi corazón. En el nombre de Jesús. Amén. Ahora eres mi hermano y mi hermana. Escríbenos ahí al mensaje aquí de Casa de Amor para poder darte los pasos para que tú puedas seguir creciendo en este amor con Dios. Que Dios te bendiga muchísimo. No te desconectes, que ya venimos con los anuncios. Bendiciones, familia. Gracias por seguir conectado en esta mañana. Vamos a leer Malaquías capítulo 3, verso 10. La palabra de Dios dice: traed todos los diezmos al alfolí y hay alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Qué hermosa esta palabra. Dios nos está retando a ti y a mí. Cuando yo escuché este reto de Dios cuando era muy joven, realmente asumí el reto de Dios. Bueno, Dios, si tú me estás retando y me dices que yo te pruebe, y acaso tú no me vas a demostrar toda esta bendición que me estás prometiendo, entonces yo lo voy a hacer. Yo recuerdo mi abuela me daba 10 soles de propina cuando recibía del Banco de la Nación su pensión, y yo de esos 10 soles sacaba mi diezmo y lo llevaba a la iglesia y lo daba fielmente. ¿Cuál es la palabra acá? Traer todos los diezmos al alfolí y hay alimento en mi casa. Tú y yo hemos sido llamados a sustentar la obra de Dios, a sustentar la casa de Dios. Casa de Amor es el lugar donde adoramos a Dios. Esta es la casa del Señor para tu vida.
si tú estás recibiendo alimento en esta casa espiritual, si tú estás siendo aconsejado, si tú estás recibiendo la palabra de Dios, si estamos orando juntos, esta es la casa donde Dios te ha puesto y tú tienes que sustentar esta casa. Y esa es la palabra de Dios que nos está enseñando. Y Él dice, sé fiel en tus diezmos, sé fiel y trae sustento para mi casa y pruébame en esto. ¿Acaso es que yo no te voy a bendecir? Voy a abrir las ventanas de los cielos y voy a derramar bendición hasta que sobreabunde en tu vida. Es un reto de Dios para tu vida. Lo que te toca a ti y a mí es ser obedientes y simplemente ver la mano de Dios en nuestras vidas. Tú tienes que ser fiel y disciplinado en ello. Yo lo aprendí desde muy pequeño y con mi familia lo practicamos y hemos visto la mano de Dios de manera poderosa en nuestras vidas. Mucha gente nos pregunta, ¿y cómo hacen eso? ¿Y cómo hicieron esto? ¿Sabes qué? Fuimos fieles. Damos nuestros diezmos, siempre sustentando la casa de Dios. Y Dios ha cumplido su palabra. Gracias a todos los que siempre están apoyando la obra aquí en Casa de Amor y son fieles y entendieron esta palabra. Que Dios los bendiga muchísimo y estás invitado a ser parte de sustentar la casa de Dios y a cumplir la palabra. Que Dios te bendiga y no te desconectes, que ya venimos con el after service. Bendiciones. Dispuesto a oír tu voz, a ti yo vengo, dispuesto a ir, Señor, donde tú mandes, mis pies caminarán, usa mis manos, son para ti, Señor, que tu luz brille en los corazones.